El primer mundial de la historia casi no se juega, literal. Ningún equipo europeo quería ir. El estadio no estaba listo y los jugadores viajaron 13 días en barco. Les confiscaron miles de armas en el puerto y el último gol lo metió un tipo con un solo brazo. El presidente de la FIFA cruzó el Atlántico con el trofeo en su maleta. Un rey europeo eligió personalmente a los jugadores de su selección. La final se jugó con 2 balones distintos, uno por cada tiempo. Y al día siguiente, un país declaró feriado nacional mientras el otro apedrearon una embajada. La FIFA prueba hacer un campeonato mundial de fútbol, separado de los Juegos Olímpicos, abierto a profesionales, el primero. ¿Y quién lo organiza? Uruguay, un país de menos de 2 millones de personas que venían de ganar el oro olímpico en fútbol en el 24 y en el 28. Y que en 1930 cumplía 100 años de su primera constitución. Pero acá es donde viene el problema. Nadie en Europa quería cruzar el Atlántico. La Gran Depresión estaba condenando al continente. Los clubes no querían perder a sus jugadores por 2 meses. Italia se bajó, España se bajó, Holanda, Suecia, Austria, Hungría, Inglaterra, que ni siquiera eran miembros de la FIFA. A 2 meses del torneo, 0 equipos europeos confirmados. 0. El primer mundial estaba muerto antes de empezar. Entonces intervino Jules Rimet, en ese entonces presidente de la FIFA. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues básicamente se puso a suplicar. Convenció a Francia, su propio país, de ir. Presionó a Bélgica a través de un vicepresidente de la FIFA. Y después pasó algo que suena inventado pero no lo es. Un rey se metió. El rey Carol II de Rumanía eligió personalmente a los jugadores de la selección. Les garantizó que no iban a perder sus empleos y les armó un tour por Nueva York de regreso. Así se sumó Rumanía. Yugoslavia fue el cuarto y con esos 4 equipos europeos el mundial se salvó. Un barco llamado SS Conteverde sale hacia Sudamérica. A bordo van los romanos, en Villafranche-sur-Mer suben los franceses, 3 árbitros europeos y Jules Rimet. Con el trofeo del mundial adentro de su maleta. Sí. En una maleta cruzó el Atlántico el trofeo del mundial. Sin escolta, sin seguridad. En la maleta del presidente de la FIFA. Así de improvisado era todo. En Barcelona subieron los belgas. El barco pasó por Lisboa, Madeira, las Islas Canarias. Y en Río de Janeiro recogieron a Brasil. Los jugadores entrenaban en la cubierta del barco. Lucien Laurent, delantero francés, dijo después de que no hubo charlas técnicas. Nada. Solo corrían alrededor del barco y hacían ejercicios básicos. 13 días. Eso tardaron en llegar a Montevideo. Pero Yugoslavia llegó tarde a reservar lugar en el Conteverde. Pues tuvieron que agarrar otro barco, el Florida. Esta vez desde Marsella. Y Egipto, el único representante africano, perdió el barco. Una tormenta retrasó la embarcación. Y el Florida se fue sin ellos. Después mandaron un telegrama pidiendo disculpas. Y el primer país africano de la historia de los mundiales que fue invitado nunca llegó. El mundial arrancó con 13 países. El Estadio Centenario, que era la sede principal, no estaba terminado. Lo construyeron en 9 meses con 1,100 obreros trabajando en 3 turnos por día. Pero las lluvias de Montevideo retrasaron la obra. Cuando arrancó el torneo el 13 de julio, el Centenario seguía en construcción. Los primeros partidos se jugaron en 2 canchas más pequeñas, Pocitos y Parque Central. El Centenario recién estuvo listo 5 días después, el 18 de julio. El primer gol en la historia de los mundiales lo metió Lucien Laurent, francés, contra México. Francia ganó 4-1, Estados Unidos goleó a Bélgica 3-0 en el otro partido. Los 4 semifinalistas eran Uruguay, Argentina, Estados Unidos y Yugoslavia. Sí, Estados Unidos en semifinales. La única vez que Estados Unidos ha llegado a semifinales en la historia. Pero la historia que nadie cuenta de este torneo es la de un delantero uruguayo, Héctor Castro. A los 13 años perdió su antebrazo derecho en un accidente con una sierra eléctrica. Cualquiera hubiera dejado el fútbol. Él no. Siguió jugando. Ganó el oro olímpico en 1928 y ganó 2 Copas Américas. Después de eso le pusieron un apodo, el Divino Manco. Y este tipo iba a meter el gol más importante de la final. La final era Uruguay versus Argentina. Revancha de la final olímpica
del 28. Las puertas del Centenario se abrieron a las 8 de la mañana, 6 horas antes del partido. Al mediodía ya estaba lleno, más de 68.000 personas según el registro oficial. Los cronistas de la época hablaron de hasta 93.000 personas. Pero lo que pasó antes del partido fue lo más increíble. Miles de hinchas argentinos cruzaron el río de la Plata en barcos. Uno con 1.800 fanáticos nunca llegó por la niebla. Y a los que sí llegaron, los revisaron en el puerto. Les confiscaron miles de armas, revólveres, cuchillos, bombas. Las fuentes hablan de entre 1.500 y 5.000 armas decomisadas. Un diario británico escribió: en esa parte del mundo cuidan mucho al árbitro. Y hablando del árbitro, el belga John Langenus, el elegido para pitar la final, casi no acepta. Exigió que le tuvieran un barco listo en el puerto por si tenía que salir corriendo después del partido. Y ni siquiera se pusieron de acuerdo con la pelota. Argentina quería jugar con su balón y Uruguay con el suyo. La FIFA tuvo que intervenir. El primer tiempo se jugó con la pelota de Argentina y el segundo tiempo se jugó con la pelota de Uruguay. En el minuto 12 Uruguay abre con gol de Pablo Dorado 1-0. En el minuto 20 Argentina empata con gol de Carlos Puselle 1-1. Minuto 37. Guillermo Stabile, goleador de ese torneo con 8 goles, pone el 2-1. Se acaba el primer tiempo y Argentina se va ganando 2-1. Pero en el segundo tiempo se jugó con el balón uruguayo. Minuto 57, Pedro Sea empata 2-2. Minuto 68, Santos Iriarte pone el 3-2 para Uruguay. Minuto 89, Héctor Castro, el divino manco, el tipo que perdió su brazo a los 13 años, mete el cuarto gol. El gol que cierra la primera final de la historia. Uruguay 4, Argentina 2. Al día siguiente Uruguay declaró feriado nacional. En Buenos Aires apedrearon al consulado uruguayo. Las relaciones diplomáticas entre los dos países se suspendieron. Y el técnico uruguay, Alberto Supichi, tenía 31 años. Récord que todavía nadie ha roto. Pensá en lo que acabo de contar. Un torneo que casi no existe. Un trofeo que cruzó el océano en una maleta. Un estadio que se terminó de construir en pleno mundial. Miles de armas confiscadas. Y un tipo que metió el último gol del mundial sin un brazo. Así arrancó el mundial. Así arrancó el torneo de fútbol más grande del mundo. Y lo hizo un país con menos de 2 millones de personas, que dijo: vengan, nosotros pagamos todo. El Mundial 2026 va a tener 48 selecciones, 3 sedes y tecnología en los estadios que en 1930 ni siquiera existía. Pero todo empezó con un barco, una maleta y un tipo que no aceptó un no. La próxima vez que veas un partido del Mundial, acordate que un tipo tuvo que cruzar el océano para que esto existiera. Saben que el primer Mundial casi no se juega. Déjenme en los comentarios el dato que más les sorprendió. Síganme y activen la campanita. Ok, démosle.